la mejor forma de ser probada nuestra fe es que en un contexto de amenazas podamos seguir confiando en ti, Señor. Hoy invocamos tu presencia a esta transmisión para que puedas, Señor, renovar nuestras fuerzas, que puedas inyectarnos, Señor, esa fe, esa sustancia, Dios mío, que no tiene explicación lógica, pero que hace que podamos ver las cosas desde tu perspectiva. Señor, renueva en esta transmisión a cada persona que está conectada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Invoco tu presencia, Espíritu Santo, porque tú eres la persona más importante para que hayan resultados auténticos, consistentes. Solamente con tu injerencia se pueden lograr, Señor. Ponemos a un lado, Señor, toda habilidad humana, toda confianza, Señor, en sí mismo, en los hombres, en mecanismos, en conocimiento. Toda nuestra confianza está solamente puesta en ti, Señor. Señor, encomendamos este tiempo, Dios, para que cada persona que está pendiente de oración y del culto de intercesión pueda, Señor, ser fortalecida en fe. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sea usted bienvenido a esta transmisión de la Iglesia de Cristo Ebenecer. Queremos hoy comenzar saludando a Estéreo Más, que está en esta semana cumpliendo 18 años ya, 18 años Estéreo Más de estar al aire. Tanta bendición que hemos recibido. Yo personalmente recuerdo que tal vez he estado en otro lugar y a través de las ondas de Estéreo Más hemos sido renovados, restaurados, ¿verdad? Restaurados, fortalecidos. Hemos recibido las prédicas de nuestro pastor, alabanza, adoración. Así que bendecimos la vida de cada equipo, también del equipo que integra Estéreo Más, ¿verdad? Que es de su director, el pastor Germán Alonso, también el del director de mercadeo, el hermano Iván Franco, de Astrid, de Douglas, de todos aquellos que de alguna manera integran el equipo de Estéreo Más, ¿verdad? Y especialmente de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que es el centro de todo lo que hacemos. Reciba saludos hasta donde llega esta transmisión de nuestro pastor Germán Ponce, que es nuestra autoridad aquí en la Iglesia de Cristo Ebenecer. Hasta donde llega, la vez pasada, hace como unos 2 meses más o menos, con mi esposa estuvimos viendo los países donde llega esta transmisión y es increíble la cantidad de lugares donde llegan. Así que es un gran compromiso, una gran responsabilidad que Dios nos permite desarrollar un sacerdocio, ¿verdad? En esta plataforma que es la plataforma que Dios ha entregado pues en las manos de nuestro pastor y apóstol Germán Ponce, ¿verdad? Y de cada... También reciban saludos a aquellos que siempre están conectados, ¿verdad? Que tienen esa hambre de crecimiento, hambre de romper los ciclos, ¿verdad? Romper los ciclos, ¿verdad? Esas personas que están siempre con sed de algo nuevo, de la novedad del Espíritu. La novedad del Espíritu, esa palabra téngala en su corazón, la novedad del Espíritu. Cada semana algo nuevo. Tenemos que andar en persecución de algo nuevo en el Espíritu. Y también quiero saludar a los centinelas, que es el equipo que Dios nos ha puesto como líderes, como ancianos, ¿verdad? El equipo de la escuela de centinelas, que pues ahí están siempre. Tenemos un chat donde están 24 horas orando, clamando con sus peticiones. Si usted estuviera en ese chat, se levanta a las 2, 3 de la mañana y está en actividad el chat, ¿verdad? A veces encuentro 200, 300 mensajes, pero son intercesores de oficio que están clamando por sus peticiones. Son más de 300 intercesores en 3 diferentes chats. Es una gran bendición a todos sus coordinadores, a los diáconos, la familia Somarriba, también, ¿verdad? Queremos saludarles. Así que bienvenidos. Hoy queremos hablar de un tema, amados, que es desarrollando permanencia. Palabra fuerte, ¿verdad? Palabra tremenda. Cuando no se comprende bien esa palabra, bíblicamente hablando, puede llegar a ser algo muy pesado. Pero el tema hoy es desarrollando permanencia en el proceso de santificación. Dígame si no es la batalla que todos tenemos. Escuche lo que hablo.
la batalla que todos tenemos. Permanecer. Mire que no estoy diciendo permanecer en santidad, sino permanecer en el proceso de santificación. El estado de santidad adjudicado, que es la santidad posicional, ya la tenemos por ley. Ahora, el estado inherente a la nueva naturaleza de santidad se va consiguiendo gradualmente, de forma operativa, con todos los recursos de la gracia se va consiguiendo. Así que permanecer en esa formación, en ese presente continuo, es aprendido también. Es aprendido. Hemos venido hablando de esta serie que ya estamos cerrándola, ¿verdad? Esta semana ya la vamos a cerrar. Quiero anunciar también que esta semana hemos pedido un permiso a nuestro pastor Germán para poder tener un tiempo de descanso con mi familia. Así que el miércoles por la mañana estará con nosotros el anciano David, ¿verdad? Si Dios lo permite, si nuestro Señor no ha venido. Pero siempre estaremos ahí la próxima semana también ya nuevamente aquí sirviéndole al Señor. Amados, ¿habrá alguna mejor manera? Quiero que reflexionemos en esto. ¿Habrá alguna mejor manera de probar nuestra fe que en un tiempo tan amenazante como este que estamos viviendo? Porque yo le voy a decir algo, me cuesta ser un predicador protocolario. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado en tantos años pues de verdad, de formación, del trato de Dios, no solamente del conocimiento didáctico, teológico, doctrinal, no, sino que del trato de Dios. Son dos cosas: la palabra y la relación con Dios, ¿verdad? Las cosas que el Señor me ha enseñado en el trato que Él ha tenido con nosotros es a no ser tan protocolario, sino hablar del corazón, ¿verdad? Siempre con la sabiduría que Él da. Y en un contexto como el que estamos viviendo, tan amenazante, que hay un espíritu de muerte que se está moviendo, ¿habrá algo más tremendo como para que nuestra fe sea probada? Tener confianza en Dios para salir de la casa, para regresar, para estar en público, para saber que un síntoma no va a terminar en un fallecimiento. Amados, este es un tiempo de poda. ¿Por qué estamos siendo podados? Bueno, porque vamos a dar mucho fruto, más fruto en abundancia. Todos aquellos que damos fruto, se nos poda para dar más fruto. Así que estamos viviendo en un tiempo donde se está midiendo nuestra consistencia espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Realmente seguimos confiando? ¿Realmente nuestra paz descansa en lo que Dios nos ha dicho? Amados, les quiero decir algo: no es suficiente con llegar a Cristo. Necesitamos permanecer en Cristo. Y para permanecer en Cristo, nuestra fe debe ser acrisolada para ser probada. Y que nuestra fe, escuche mis palabras, salga aprobada. Ya no probada, sino aprobada. Que nuestra fe salga aprobada. Así que hoy queremos hablar acerca de la permanencia. La permanencia ya es la última fase, que es cómo permanecer en la calzada de la santificación. ¿Será posible, amados, permanecer en Cristo? Una pregunta sobre la mesa. Contéstesela usted sinceramente ahí. ¿Quiere que le conteste lo que he aprendido con este tiempo? Y tal vez alguien puede contender conmigo por lo que voy a decir, pero honestamente, de forma humana, no es posible. La permanencia en Cristo humanamente no es posible. Es un acto que nace en el corazón de Dios, que le habilita al cristiano para poder permanecer. Ahora, ¿por qué hay creyentes que permanecen y otros que no permanecen? Bueno, porque cuando Dios da los recursos para permanecer, hay creyentes, escuchen mis palabras, que ya con los recursos en las manos los subestiman, no los valoran y optan por hacer su propia voluntad. Pero
humanamente no es posible la permanencia. ¿Por qué? Porque tenemos tres enemigos aférrimos. Uno es la seducción de este mundo, el segundo es nuestra naturaleza caída y el tercero es el diablo y todo el conglomerado del ejército de las tinieblas, demonios asignados. Pero la buena noticia es que en Cristo, dice, en Cristo, estando en Él, nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Es decir, jurisdiccionalmente estamos protegidos. Y eso es lo que hace posible la permanencia. Pero, ¿cuál será la demanda bíblica acerca de permanecer? ¿Será que lo que Dios nos dice es permanezcan sin pecar? ¿Será que lo que Dios nos dice es permanezcan puros, sin ningún tipo de variación? ¿Será esa la permanencia bíblica será la instrucción de Dios esa? Por eso, amados, nosotros tenemos que comprender de forma bíblica qué es permanecer. Porque una persona que no comprenda la permanencia según la Biblia puede caer en frustración y decir, no, nunca he permanecido. Bueno, si usted le pregunta a cualquier creyente que lleve más de 5 años, 10 años, 20 años, 30 años de estar en el Evangelio, él sabe, ella sabe de que permanecer no es sinónimo de no fallar. Permanecer es sinónimo de no dudar. Es decir, permanecer es seguir creyendo, no escandalizarse por nuestra propia insuficiencia, sino que confiar en la suficiencia de Cristo. Eso es lo hermoso del Evangelio. Eso se llama gracia, hermosa gracia. Así que si tenemos un mal concepto de lo que es permanencia, nos podemos frustrar en la búsqueda de esa permanencia. Así que necesitamos, por decirle algo así, reconceptualizar lo que significa permanecer en Cristo, según la Biblia. ¿Para qué? Para comprenderla e implementarla. La comprensión es la antesala de la implementación. Lo voy a repetir, la comprensión es la antesala de la implementación. Ese es el culto racional. El culto racional, esa es la intelectualidad espiritual que Dios da para poder llevar a la práctica cosas que son incomprensibles. Las cosas espirituales son incomprensibles a la mente humana, pero la sana doctrina, la revelación del Espíritu Santo, la explicación que Dios nos da a través de nuestros pastores, esta explicación nos da un sano entendimiento y lo podemos llevar a la doctrina. Así que vamos a leer hoy el texto base de esta enseñanza. Segunda de Timoteo 2:21. Lo voy a leer y vamos a orar en esta mañana. Dice la Escritura, segunda de Timoteo 2:21. Si alguien, nueva versión internacional, si alguien se mantiene limpio, mira lo que dice la Escritura. Leámoslo despacito, comprendiéndolo. Segunda de Timoteo 2:21, nueva versión internacional. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Qué hermosa palabra. Padre, venimos delante de tu presencia, te rogamos que nos abras el entendimiento, el eistaterium, dice la Escritura. Señor, ábrenos el sentido de la percepción espiritual para comprender tu palabra, para poder traer lo espiritual a lo terrenal, para poder extraer virtud del cielo, para vivir más sabiamente aquí en la tierra. Ayúdanos a comprender qué significa 2 Timoteo 2:21, cómo mantenernos limpios para ser vasos santificados y útiles para ti, Señor. Prepáranos para toda buena obra, Señor, fortalécenos y llénanos de, Señor, de buen ánimo para avanzar en esta calzada de la santificación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, hermoso Espíritu Santo. Amén y amén. Dice esta versión, la 60 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia, ¿de qué cosas? De toda la contaminación que vienen en esos tres escenarios, ¿verdad? La concupiscencia, el sistema de este mundo y los ataques de los demonios. En esa contaminación, si alguien se limpia de esos tres escenarios, entonces se convierte en un instrumento de honra, santificado y se vuelve útil para el Señor, dice 2 de Timoteo 2:21. Pero me gusta la nueva versión internacional donde dice, si alguien se mantiene, permanencia. Si alguien se mantiene limpio, ese mantenerse limpio no es sinónimo de no ensuciarse.
precisamente porque nos ensuciamos, debemos mantenernos limpios. Esto se asemeja al mantenimiento de un vehículo. Cuando un vehículo se lleva a mantenimiento, a cambiarle aceite, a revisar las fricciones, cuando ha sido útil, cuando se ha utilizado mucho. Un vehículo que se lleva, se trae, lo lleva de viaje afuera de la ciudad, un vehículo que se le da mucho uso, requiere mantenimiento. Así, escúcheme mis palabras, por favor. Si usted es un creyente útil en la obra, necesita mantenimiento porque se desgasta, porque usted requiere un refill, volver a renovarse. Aquí dice la palabra, si se mantiene limpio, es decir, si nos desgastamos, es porque hemos consumido la utilidad y debemos renovarnos. ¿Por qué un creyente necesita mantenimiento? Esa palabra, mantenimiento, ¿verdad? Usted no va a darle mantenimiento a un creyente desobligado que pasa descansando todo el tiempo, un creyente que no da fruto de ningún tipo. Él no necesita mantenimiento porque está intacto, no se utilizan sus dones. Pero si usted se siente cansado, escuche mis palabras, seguramente es porque ha tenido batallas, seguramente es porque ha estado dando fruto. Pero dice el Señor, yo te doy mantenimiento para que estés limpio y permanezcas útil. Estés limpio y permanezcas útil para mi obra. Siento la necesidad de orar. Padre, tú conoces a aquellas personas que han estado en batalla constante. Renueva su mentalidad. Renueva la percepción del entorno circunstancial. Muéstranos, Dios mío, qué hay en tu corazón en este tiempo y cómo interpretarlo y qué hacer con eso. Padre, renueva, Señor, que cada una de las personas como centinelas, predicadores, personas que viven en intercesión constante, aquellas personas que se desgastan, que necesitan mantenimiento, Padre, que tú puedas limpiarles, llenarles para poder ser renovados y continuar trabajando, siendo útiles en la obra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amados, si vamos a hablar de permanencia, hay un capítulo en la Biblia que es, por decir, por excelencia, una porción por excelencia que habla acerca de el hecho de mantenerse, ¿verdad? De perseverar, de permanecer es la palabra. Permanecer, esa es la palabra que hoy nos compete en esta transmisión. Vamos a leer el capítulo 15 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Juan 15:1. Lo voy a leer en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Mire, este texto hace varios tiempos a mí me cambió la perspectiva acerca de lo que significa fructificar. Yo le decía al Señor antes, cuando ignoraba este texto, cuando lo ignoraba, yo le decía al Señor, me sentía mal y le decía, Señor, yo no doy fruto. Y dice ahí que el fruto es paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio y el amor. Y yo decía, yo no siento ninguna de esas características en mi carácter. En mi estructura no veo nada de eso. Yo me sentía frustrado y decía, no hay fruto. Y después entendí yo que los frutos no son de Alex, los frutos no son de Claudia, no son de Esteban, no son de Xiomara. Los frutos son frutos del Espíritu. Y para que esos frutos se den, está vinculado, supeditado a la permanencia. Leámoslo despacio. Dice, yo soy la vid verdadera. Tremendo, ¿verdad? Declaración tremenda. Palabras textuales de la boca de nuestro Señor Jesús, hablando en el sermón. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el que la cuida. Estoy leyendo la PDT. Mi Padre es el que cuida. Es el labrador de la vid verdadera. Mi Padre cuida la vid, pero la vid soy yo, dice nuestro Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera. Voy al versículo 2. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto. Detengámonos un momento. Las que no dan fruto se cortan, pero las que sí dan fruto, no dicen se les trata bien, se les cuida. No, dice se podan. Es muy posible que usted sea un creyente que está dando fruto y sienta adversidad. ¿Por qué? Porque no se están podando. ¿Para qué? Con el propósito de dar más fruto.
para producir más fruto. ¿Por qué? Porque en esto es glorificado el Padre. ¿En qué? En que llevemos no poco fruto, ni fruto intermedio, sino mucho fruto. Ahí es donde se glorifica el Padre, cuando hay mucho fruto. ¿Qué es fruto de forma puntual? Frutos son resultados visibles del carácter de Cristo en una persona. Fruto es el resultado concreto que beneficia a otras personas a través de su propia vida, ¿verdad? Este fue el carácter de nuestro Señor Jesús. Vino a servir a otros, no vino a lucrarse a sí mismo, vino a servir a otros. Ese es fruto. Fruto es... una pregunta, ¿un árbol de naranja se come sus propias naranjas? No, ¿verdad? ¿Qué es un fruto? Es lo que usted como árbol produce, pero para que otros se alimenten, para que otros lo degusten, no es para uno mismo. Fruto tiene que ver con beneficios para los demás. Entonces dice la Escritura que el Padre se glorifica cuando damos mucho fruto. Entonces seguimos adelante. Entender la poda y su propósito nos ayuda a permanecer. Entender la poda y su propósito nos ayuda a permanecer. Cuando uno es podado, ya tiene la perspectiva, uno no se queja, uno no reniega diciendo, Dios mío, pero yo estoy dando fruto, estoy buscándote, ¿y por qué me sucede esto? No, ya uno sabe que la poda tiene un propósito y uno ya busca tener calibrado el criterio, el juicio, y sus emociones se regulan, ¿verdad? Juan 15:3, seguimos adelante. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Detengámonos un momento. La limpieza viene por la palabra instalada en el corazón del hombre. Mira lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. ¿Cuál es la serie que estamos hablando? La santificación progresiva. ¿Qué es lo que santifica al creyente? La verdad. No solamente conceptos, teoría, teología. No, tiene que ser verdad. Tiene que estar calibrado con el criterio de Dios. Esa verdad nos santifica. Pero no es una verdad que anda aleatoria, sino es una verdad conocida la que nos lleva a la libertad y nos santifica. Ayer tuvimos una experiencia que tal vez al final le cuento ahí, una experiencia que tuvimos de una liberación ahí. Tal vez ahorita que estoy hablando de la libertad que viene por la verdad, cuando la verdad, mire, cuando usted tenga un caso de liberación, la palabra que usted le dice es verdad. Si usted le dice palabra bíblica, esa verdad hace que la liberación se consume, ¿verdad? Pero bueno, eso tal vez en un momento vamos a hablar acerca de eso. Aquí viene la instrucción de esta transmisión. Juan 15:4. Esta es la instrucción que dice la Escritura y la que queremos enfatizar en esta transmisión. Permanezcan en mí. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Mire qué interesante esto. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como que hay una condición ahí, ¿verdad? Una condicionante. Como que es una promesa donde debemos conocer la frontera entre la gracia y la responsabilidad humana. Es decir, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Leámoslo. Permanezcan en mí, Juan 15:4. Y yo, como consecuencia, y yo permaneceré en ustedes. Hay unos términos que usted los puede buscar ahí en internet, son términos teológicos, se llama monergismo. Monergismo es una teología donde el Espíritu Santo es el único agente eficiente en la regeneración. Cuando nosotros estudiamos el monergismo, a veces caemos en irresponsabilidad porque le atribuimos que todo lo va a hacer el Espíritu Santo, y de cierta forma el Espíritu Santo hace que las cosas sean posibles. Escúcheme esto es bien importante comprenderlo. Dice la Escritura que ya tenemos todos los recursos para andar en santidad, ya los tenemos. Sin esos recursos humanamente es imposible andar en santidad. Humanamente es imposible permanecer, pero espiritualmente ya nos dieron esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos crea el escenario para poder andar en santidad. Pero escúcheme esto. Pero progresivamente, es decir, la santificación progresiva, es decir, de forma operativa, se requiere nuestra responsabilidad para que avance el proceso.
Es decir, ya con los recursos de la gracia, uno debe tomar decisiones, enfoque, tener buen criterio, aprender sabiduría, no ser necios, no ser recurrentes en el pecado, sino que avanzar en esa calzada que ya está el escenario entregado. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? La permanencia que nos están pidiendo aquí es una permanencia en Cristo, no una permanencia en perfección, sino una permanencia en Cristo. Aquí hacemos sinergismo y no monergismo. Monergismo es para salvación, para la santidad posicional, pero para la santidad progresiva es sinergismo. ¿Qué es sinergismo? Donde dos agentes actúan para poder provocar un resultado mejor, ¿verdad? Entonces, comprendamos el concepto. El concepto de permanecer, cuando nos dice permanecer en mí, es el término meno, que significa retener, quedarse. Es decir, ¿qué nos está diciendo la Escritura? De forma voluntaria, quédense en Cristo, no se salgan de Cristo, no se salgan de la ruta, no se salgan del plan profético, no se salgan, quédense ahí. Léalo usted. Meno, el griego 3305, quiere decir, escuche lo que significa el término: quedarse en un estado, quedarse en una relación, quedarse en una expectación, hacer escala, no moverse, no salirse de un lugar, seguir presente en el lugar, soportar, esperar, retener la fe. Eso es permanecer, retener la fe. Permanecer en Cristo, amados, no significa no fallar. Permanecer en Cristo significa quedarse ahí, no dudar, seguir esperando, seguir expectante de que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Es cierto, usted y yo tenemos insuficiencias, fragilidades, pero el que nos llamó es más fuerte que el amenazante, es más grande que el enemigo, y Él va a llevarnos al final hasta alcanzar consistencia espiritual. El Dios de toda gracia nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Aunque después de un poco tiempo hayan sufrido, vamos a obtener un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué viene eso? Cuando el creyente es podado para que dé más fruto. Aleluya. Cuando esa perspectiva se vuelve clara en nuestra mente limitada, uno ya entiende y soporta la aflicción, soporta las embestidas del enemigo, los asaltos del enemigo, los soporta, pero ya no los soporta en las fuerzas humanas, sino en una revelación. ¿Qué es lo que hace que el creyente se sostenga? La revelación de que Dios tiene el control. Aunque no lo parezca, Dios lo tiene. Hermano Alex, yo pedí por mi hermana que estaba enferma del COVID-19, pero falleció. Bueno, Dios tiene el control más allá de esta vida. La trascendencia está en sus manos. ¿Qué limitación más tremenda tendríamos si toda nuestra esperanza estuviera puesta solamente en lo que vemos? Qué poco estaríamos pidiendo. Qué expectativa más pobre sería si nuestra esperanza fuera solo en esta tierra. Acumular en esta tierra, ser felices en esta tierra. Hay algo más grande, más trascendental, más poderoso que nos espera. Una gloria perpetua y conmovible, que viene, que solamente es para los que vencen, solamente es para los que esperan y los que siguen esperando en contra de todo pronóstico. Aquellos que siguen esperando en contra de todo pronóstico, para esos son esos galardones. Hay cosas que no son para cualquiera, hay cosas que no son para el conglomerado, solo son para los que vencen, solo son para los que permanecen. Aleluya. Para los que permanecen. Pero permanecer es una revelación. Es cuando el creyente se le revela y tiene la perspectiva panorámica de lo que está sucediendo. Ninguna rama, dice la Escritura, puede dar fruto si está sola. Léalo usted. Juan 15:4. Ninguna rama, es decir, usted y yo no podemos dar fruto si estamos solos, sino que tiene que estar unida a la vid.
Igual sucede con ustedes, dice la Escritura. No pueden dar frutos si no permanecen en la vid verdadera. Qué tremendo. Y vuelve y repite una vez más nuestro Señor Jesús en el versículo 5 del capítulo 15. Mire, siento la presencia aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, mira aquellas personas que están peleando por permanecer. Señor, que todo engaño sea disipado en sus mentes y que puedan renovarse en su percepción de la verdad. Señor, venimos cancelando, botando, reprendiendo todo engaño en la mente, para que sean renovados en su mente, en su Padre, en su percepción, y que puedan ver claro, Dios, que esta poda va a traer un mejor tiempo, van a traer un tiempo más fructífero. Serán personas útiles y confiables en tus manos, y vendrán tiempos de refrigerio y una renovación y una, Señor, un remontar en gloria. Diga conmigo: mi vida está a las puertas de un remontar en gloria. Mi vida está en la antesala de un remontar. Vamos a recuperar un remontar en gloria en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece, que es la palabra clave en esta transmisión, el que permanece en mí y yo en él, solamente el que permanece producirá mucho fruto, pues separado de mí nada podéis hacer. Amados, la fructificación como creyente está supeditada a la permanencia, pero no es una permanencia como la conceptualizamos nosotros humanamente. Es una permanencia donde ya se nos dieron los recursos para lograrla. Es decir, viene de la mano de Dios. Estamos escondidos en Él. Él nos da el querer y el hacer y todo el escenario para poder permanecer. Sigamos leyendo, versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ahí hay una gran profundidad que no voy a entrar en esa profundidad. Es decir, que permanecer en Cristo, número uno, es sinónimo de permanecer en la doctrina. Mis palabras permanecen en ustedes, entonces ustedes van a poder permanecer en mí. Es importante adoctrinarnos con la verdad. La verdad, ¿quién es? Cristo, sus palabras, la filosofía, los conceptos, el estilo de vida que Cristo declaró, que quedó escrito en la Biblia. Esa es la verdad y eso es lo que nos da la permanencia. Una persona no puede sostenerse en niveles mayores de batalla espiritual si no está adoctrinada con la verdad. Muchos creyentes tienen 15, 20 años, pero son muy pusilánimes en la lectura bíblica, por eso decaen, porque hay cosas que no se pueden sostener sin doctrina. Una ocasión estábamos con mi esposa platicando eso y decíamos que nos sentíamos débiles. ¿Y qué pasa? ¿Qué era? Que teníamos tiempo de no leer la Escritura. ¿Y a usted le pasa, hermano Alex? Sí, igual que a usted, a todos nos pasa, que caemos en esos baches de descuidar la devoción doctrinal. Pero necesitamos, dice, si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes van a poder permanecer en Cristo. Pero queremos victoria, pero no queremos adoctrinarnos. He obedecido los mandamientos de mi Padre, versículo 10, y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Vamos a ver, vamos despacio. Si nosotros permanecemos en sus mandamientos, hermanos Alex, ¿cómo voy a cumplir 600 y fracción de preceptos si desde que me levanto empiezo a incumplir los mandamientos y me acuesto incumpliendo? ¿Cómo hacemos, hermano Alex? Bueno, la Biblia dice: un nuevo mandamiento os doy, donde se resume la ley y los profetas. No son cualquier cantidad de preceptos, de deberismo, no, es un solo mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo de la misma manera en que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí se reúne todo el mandamiento. Entonces, dos cosas que hay que permanecer: en fe. Tres cosas: en fe, permanecer en fe, permanecer en la doctrina y permanecer en el amor, ¿verdad? No está hablando de permanecer perfecto, pulcro, hacer las cosas. No, está hablando de
la Biblia nos dice en qué nos llama a permanecer: en fe, en doctrina y en amor. Dicho esto, amados, creo que cuando el creyente conoce a Dios y empieza a tener claro quién es Dios, todas las cosas se van ordenando. Uno deja de importarse a uno mismo, su comodidad, entre comillas, su bienaventuranza, entre comillas, que eso es una promesa de Dios, que seamos bienaventurados. Es una promesa de Dios que seamos felices. Eso es de Dios. Eso es parte de lo que Dios nos ha ofrecido. Pero en cuanto a nosotros, no nos piden buscarlo, sino nos dicen: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que son suficiencias físicas, materiales, suficiencias emocionales, vendrán por añadidura. Pero ¿cuál es una de las cosas que nos ayuda a permanecer? Se lo digo, esto tal vez se lo digo porque lo he aprendido en el trato que Dios nos ha dado. Y es despojarse de nuestros intereses, de aquellas cosas que buscamos con ahínco para abrazar los intereses de Dios. Yo me he dado cuenta que cuando estoy muy lleno de mí mismo, muy lleno de deseos, de apegos, de aspiraciones muy profundas que las busco con mucha vehemencia, me doy cuenta que estoy tan lleno que no le dejo espacio a los intereses de Dios. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos para que Él ponga en nosotros ese sentir divino, que es una mezcla de abnegación con amor, abnegación con servicio. Es algo que uno dice: Dios mío, el sentido real de la vida no consiste en acumular para mí. No estoy hablando solamente de lo económico, sino no consiste en buscar para mí. El verdadero sentido intrínseco de la vida consiste en dar, no en pedir, sino en dar. Por eso dice la Escritura: tengan esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo Dios se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para hacerse como un siervo. Amados, eso es el sentido. Realmente ahí radica la realización que todo el ser humano anda buscando. Jeremías 9:23, un texto que a mí me cambió, me renovó la forma de pensar. Ni el rico, ni el sabio, ni el poderoso se pueden jactar, dice. Si alguien puede jactarse es en conocerme y entenderme. Cuando uno conoce a Dios y uno abre el entendimiento, uno empieza a tener ese estilo de vida donde lo que más importa es Él y sus intereses. Por eso muchos de nosotros estamos pegando en algo. Muchas veces pegamos en algo, porque Dios nos está diciendo: entregame tus intereses, entregame ese deseo apasionado que tenés por la búsqueda de tus propias cosas, para yo poner mis propios intereses. Cuando uno logra ese rompimiento, viene un alivio espiritual y uno dice: wow, no le había encontrado el sentido a esto. Ahí radica el sentido de la existencia del ser humano, en vivir exclusivamente para Dios. ¿Es fácil, hermano Alex? No, es horrible, es difícil. ¿Por qué? Porque uno pelea con uno mismo, pelea con esa naturaleza vieja. Sin embargo, dice la Escritura, ya tenemos todos los recursos para vencerla. Tremendo. ¿En qué debemos permanecer, amados? En la fe. ¿En qué debemos permanecer? En el amor, en la doctrina. Leamos dos textos bíblicos porque quiero ir a un punto que considero que es algo reflexivo y central para que podamos pasar a ese punto donde empezamos a disfrutar aún el tiempo de adversidad. ¿Será posible eso? Yo escucho o leo a un Pablo que dijo: sí, es posible. Pablo, si usted lee las cartas de Pablo, ahí hay un hombre que manifiesta que en medio de sus prisiones él dice: soy feliz. ¿Por qué? Porque la percepción la tiene expansiva. Él mira las cosas de forma panorámica, no mira el problema del momento. Él está viendo lo que está sucediendo a nivel espiritual. Timoteo 2:15, primera de Timoteo 2:15, dice:
se salvarán engendrando hijos si permaneciere en la fe. Si permaneciere en la fe. Esto respalda lo que estamos hablando, que es la fe en la que hay que permanecer. Tres cosas, entre otras. La fe, el amor y la doctrina. Mire, 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Mire lo que dice 1 Juan 4:16. El que permanece en amor, permanece en Dios. Entonces, ¿de qué se trata este asunto? De permanecer en amor, permanecer en fe, permanecer en doctrina. Si nosotros manejamos esas tres cosas en perspectiva y buscamos mantenernos en ella como un guardia de seguridad, cuidamos no salirnos de esas tres cosas, permanecemos en Cristo. Sigamos adelante. ¿Cómo permanecer? ¿Cómo? Vamos a lo práctico. Vamos a terminar. Aquí hay 5 aspectos de cómo permanecer. No creo que los termine, pero por lo menos vamos a iniciarlos. Número 1, Juan 6:56. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice la Escritura de forma práctica. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bueno, una forma práctica de permanecer en Cristo, renovando pactos periódicamente. Este domingo recién pasado tuvimos Santa Cena. Amados, con mi familia estamos asombrados el efecto poderoso que tiene la Santa Cena en la vida emocional de un creyente. Qué tremendo. Nosotros venimos aquí al culto el domingo recién pasado, después de tomar la Santa Cena, una renovación increíble, una nueva, una forma de ver las cosas diferente. Y digamos, Dios mío, si Dios realmente siempre tiene las cosas en sus manos, ¿cómo renueva la actitud, el ánimo, el tomar Santa Cena? Bueno, una forma práctica de mantenernos, de perseverar, de permanecer es renovando pactos periódicamente. Número 2, 1 Juan 2:6. Mira lo que dice la Escritura. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Andar como Cristo anduvo. Qué tremendo, ¿verdad? Que parece que fuera un desafío tremendo ese, andar como Cristo anduvo. Yo veo que él anduvo en abnegación. Yo veo que él anduvo dedicado a satisfacer al Padre. Yo miro que él anduvo en comprensión, comprendiendo la debilidad de los demás. Yo veo que él anduvo en celo, celoso con los fariseos, celoso con aquellos que ocultan la verdad. Yo veo que él anduvo en servicio. Entonces aquí dice 1 Juan 2:6, ¿queremos permanecer? Bueno, tratemos de andar como él anduvo. Número 3. Vamos rapidito para poder entregar toda la enseñanza. 1 Juan 4:15. Estamos hablando 5 formas prácticas de permanecer en el proceso de santificación. 1 Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice esta versión, Dios permanece en él y él en Dios. 1 Juan 4:15. Todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él permanece. Ok, amados, el poder que hay en la confesión va más allá de nuestra comprensión humana. Muchas veces yo me he dado cuenta que cuando dice la Escritura que el que quiere ver días mejores, que frene su lengua de hablar mal, ¿verdad? Para ver días mejores, muchos de nosotros hemos vivido días innecesariamente malos o desagradables, no digamos malos, días desagradables de forma innecesaria. ¿Por qué? Porque no frenamos la lengua del mal. Aquí está hablando de una confesión para salvación, pero vamos a verlo del ángulo del poder que hay en la confesión. Nosotros muchas veces no permanecemos en Cristo o no permanecemos en la calzada de santificación por el miembro de la lengua, que no lo entregamos como instrumento de justicia, sino que lo usamos como instrumento de iniquidad. ¿Qué es usar la lengua como instrumento de iniquidad? Escuche con todo su corazón: la queja, el quejarnos en todo tiempo, es usar el instrumento, ¿verdad? Dice la Escritura que entreguemos los miembros de nuestro cuerpo
¿verdad?, como instrumentos de justicia, que antes se usaban para instrumentos de iniquidad. Bueno, en la lengua, la boca, la confesión verbal, hay un poder tan fuerte en eso que cuando nosotros nos descuidamos, nos salimos de la permanencia por hablar tanta queja. Así que miren, voy a detenerme un momento y vamos a orar en ese sentido. Padre, venimos delante de tu presencia junto con aquellos creyentes sinceros, Señor, que tienen una fe sincera como la de Timoteo. Te pedimos perdón, Señor, por la queja que ha salido de nuestros labios. Señor, perdona, limpia nuestros labios, limpia nuestra forma de hablar, perdónanos. Confesamos aquel pecado de queja, Señor, que te hemos atribuido despropósito, o aquellas personas que te han llegado a culpar a ti por lo que sucede. Padre, aquellas personas que te han llegado a culpar por lo que están viendo, Señor, perdónanos, Señor, si hay algún pecado de queja, Señor, que hemos usado la boca, Señor, como instrumento de iniquidad y no como instrumento de justicia. Padre, confesamos esto y te pedimos perdón y misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, escuchen mis palabras. ¿Queremos ver días mejores? Frenemos nuestra lengua de hablar mal. No estoy hablando de maldicencia, estoy hablando de queja, de hablar mal, de usar los labios todo el tiempo para hablar en contra de la fe. En contra de la fe. Cuando hablamos en contra de la fe es hablar duda, sembrar duda en nuestro propio corazón y en el corazón de los demás. Importante esto, amados. Así que, número 4, seguimos aquí. Segunda de Juan 1:2 dice, y es que quiero ir cerrando, amados, que quiero dejar un tiempo para interceder. A causa de la verdad que permanece en nosotros, mira lo que dice segunda de Juan 1:2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿A dónde permanece la verdad? En nosotros. La verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Leamos otro texto que habla de lo mismo. Primera de Juan 2:24. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿De qué está hablando aquí? De retener la verdad, de retener la verdad. Miren, una cosa es el conocimiento doctrinal y otra cosa son las convicciones internas que provocan ese conocimiento. Esas convicciones, que es la verdad instalada en nuestros procesos de razonamiento, esa verdad instalada en los procesos de razonamiento generan un criterio que es contrario a lo que ven nuestros ojos. Escuchen, no sé si me estoy dando a entender. ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Qué significa que la verdad permanezca en nosotros? Es que cuando usted mira a su familiar que está enfermo, cuando usted ve que no se abren las puertas económicas para salir de la insuficiencia financiera que tal vez tiene en algún momento, cuando usted ve que todas las cosas son contrarias, su mente tiene un filtro que dice: la verdad de Dios me dice a mí que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en medio del valle de sombras me va a sostener. Él dice que Él me guarda mi pie de no resbalar. Él me ha dicho que me va a sacar del lodo cenagoso. Me ha dicho que vendrán tiempos de refrigerio, aunque mis ojos vean lo contrario. Yo tengo un razonamiento fundamentado en la verdad, que es que permanezca la verdad, que las convicciones se fortalecen con la adversidad y no se debilitan. Las convicciones se hacen más fuertes cuando la adversidad se presenta. En vez de debilitarse, se fortalecen, se potencializan. Eso es que la verdad permanezca en nosotros. No solamente se trata de que me confundí en un concepto teológico, no, se trata de convicciones. Precisamente esas son las que deben ser fortalecidas en un tiempo amenazante como el que estamos viviendo ahora. Retener la verdad en el corazón, retener la verdad, eso es permanencia. Retener la verdad. Y termino con el quinto, amados. Estamos viendo formas prácticas bíblicas para poder permanecer. Y esta la dejé de último, que considero que es la más importante. Primera de Juan 3:24 dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Lo repito. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Bueno, hermano Alex, si no acaba de decir usted que uno no debe caer en deberismo. Bueno,
Veamos qué significa guardar sus mandamientos. Guardar en el original es el término tereo, que quiere decir vigilar algo para conservarlo íntegro. Eso significa guardar, vigilar algo para conservarlo íntegro. Es decir, ¿qué es guardar los mandamientos? Bueno, ¿qué mandamiento debe guardar? Bueno, Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, ¿qué es permanencia? Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Léalo usted. Juan 15:12. Juan 2:10, perdón. El que ama a su hermano permanece en la luz. Siempre usted va a encontrar en la escritura vinculado la permanencia con el amor con la permanencia. Es decir, ¿qué es lo que Dios nos mandó en qué nos mandó a permanecer? En el amor. ¿Y cómo se permanece en el amor? Desarrollándolo, ejercitándolo con el prójimo. Esa es la forma de permanecer. Esa es lo que nos corresponde a nosotros. La permanencia unilateral, el monergismo, que es la responsabilidad única y unilateral del Espíritu Santo, esa Él ya la hizo. Es decir, nosotros estamos seguros en esa jurisdicción, pero ahora nos toca hacer ciertas cosas ya con los recursos que nos proveyeron. Y una de ellas es permanecer en el amor. Vamos, sigamos adelante. Mire lo que dice: el que ama a su hermano permanece en la luz. Mira lo que dice 1 Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Tremendo. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Mire, 1 Juan 4:12 es el respaldo más puntual de lo que le estoy diciendo en este momento. Si nos amamos unos a otros, entonces Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amados, amar es permanecer. Para terminar, amados, ¿qué es permanencia? ¿Qué es permanencia? Leí algo que escribió un boxeador que admiro, ¿verdad? Se llama Manny Pacquiao. Usted tal vez lo ha escuchado. A veces me pongo a ver peleas de box de Manny Pacquiao y él escribe algo en su muro ahí, ¿verdad? Y me gustó y se lo quiero leer. Dice él, mire lo que dice él: lo que te define como persona, lo que te define no es cuántas veces has sido derribado. Qué tremendo. Lo que te define quién eres no es cuántas veces has sido derribado, sino por cuánto has aprendido de cada derribo. Lo que te define es la forma en cómo te vuelves a levantar del ring. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo ha golpeado el enemigo en el ring a usted? Bueno, eso no lo define. Lo define es lo que viene después. La forma en que enfrenta esa caída y se levanta diferente. Eso es lo que lo define. Eso es permanencia. Eso es permanencia. Permanecer no es no fallar. Permanecer es levantarse con más conocimiento, con más experiencia, con una nueva forma de ver la vida, comprendiendo la gracia, disfrutando la gracia y sabiendo que el que comenzó la buena obra en usted la va a terminar. Amados, ¿qué es permanencia? Es dejar de escandalizarse por sus insuficiencias. ¿Qué es permanencia? Es que usted deje de verse a usted mismo, su fragilidad, y aprendamos a poner la mirada fija en aquel que es completo y perfecto. Él es la razón de nuestra existencia. Es decir, usted y yo estamos respirando en esta fecha porque Él lo llamó a usted para su gloria. Esa es la razón por la que usted está vivo todavía. Y si usted se va de esta tierra, se va con Él. Amado, es para Él y en Él. Estamos escondidos en Él. No hay razón más grande para existir que esa. ¿Cuál, hermano Alex? Vivir para Cristo. ¿Qué es permanencia? Es poner toda nuestra confianza en la suficiencia de Cristo, seguir confiando en su fidelidad a pesar de cualquier amenaza latente. ¿Qué es permanencia? Es renovarnos todos los días
tomando los recursos de la gracia, siguiendo la ruta profética que nos han marcado, con los ojos puestos en el galardón. Hermano Alex, ¿cuál galardón que voy a tener? Voy a ser una persona realizada integralmente. Bueno, si Dios le quiere dar eso, que bienvenido, pero el galardón más grande es el mismo. El mismo David decía: una sola cosa he pedido al Señor, no 2, 3 ni 4, una sola cosa, estar en la casa de mi Padre. ¿Con qué propósito? Contemplar su hermosura, contemplarlo a Él. ¿Habrá galardón más grande que eso? Amados, para allá vamos, para allá vamos. Mientras llegamos a ese lugar, permanezcamos. ¿En qué, hermano Alex? En amor, en doctrina y en fe. Que Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando en este tiempo, Señor, en este momento, poniendo esta palabra, Señor, que ha sido implantada, sembrada en el corazón de tu pueblo, mi Dios. Te rogamos, Señor, que traiga mucho fruto. Aquellas personas, Señor, que consideraban que permanencia era ser perfectos, desmantela ese error de concepción, Señor, de concepción doctrinal. Desmantélalo y trae, Dios, una nueva renovación. Renueva su mente para que comprendamos todo, Señor, que permanecer depende de ti, pero lo que a nosotros nos corresponde son cosas que son factibles, realizables a nuestra capacidad, que son prácticas. Es el culto racional. Señor, en esta hora levantamos nuestras manos en fe y recibimos, Señor, esa renovación en nuestra manera de pensar, para no conformarnos a este sistema, sino ser, Padre, renovados, Señor, en la integridad, renovados en la santificación. Padre, llénanos de la luz que radica en las tinieblas. En el nombre de Jesús, fortalece en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Tenemos 5 minutitos, amados. Quiero pedirle que se una en estos minutos que faltan para que clamemos por algunas cosas que están aquí. Las traje anotadas. No sin antes quiero leerle el texto final, Primera de Tesalonicenses 5:23. Mira lo que dice: el mismo Dios de paz nos santifique por completo, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado. Eso es permanencia, mire, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23 es un texto que describe, oiga bien, nuestra oración más importante en tiempos finales, para preservarnos integralmente para la venida de Cristo. Que Él, el Dios de paz, nos santifique. ¿Quién es el que santifica? El Dios de paz. ¿Es su habilidad la que santifica? No, es el Dios de paz el que santifica. Qué bonito descansar en esa gracia preciosa, ¿verdad? Amados, queremos orar. Así que pongámonos en modo combate. Tenemos unos 4 o 5 minutitos para que podamos interceder, amados. Hay muchas peticiones, no puedo mencionarlas todas, amados. No es fácil, nombres y nombres, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas que hemos seleccionado con el equipo de comunicaciones para poder orar en este tiempo. Padre, te pedimos un espíritu de gracia y de oración para que seamos efectivos para orar como conviene, Señor. Mira aquellas personas, Señor, que están en batallas fuertes. Te pido que venga un espíritu de alivio, de reposo en su corazón, para que ellos puedan descansar en tu gracia. Aquellas personas, Señor, que te han culpado a ti, mira que siento esto en mi corazón, personas que te han culpado a ti por lo que sucede, Padre, perdónales, tal vez porque no tienen la revelación panorámica de los tiempos proféticos. Te ruego, Señor, que traigas en su corazón la revelación para que ellos tengan, Señor, el acceso al perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, perdona, Señor, a aquellas personas que han atribuido despropósito en un tiempo de batalla, Señor. También venimos clamando, Dios mío, para que podamos adquirir, mira, vamos a orar en esto, adquirir las vacunas que se necesitan, Señor, para poder en lo físico, en lo médico, en lo clínico, estar protegidos. Sin embargo, Señor, sabemos que la protección la tenemos por la fe en ti. Señor, clamamos, Dios mío, para que, según nuestro pastor ha declarado ese proyecto, que pueda prosperar ese proyecto de la adquisición de vacunas para la iglesia de Cristo de Benecer. Levantamos este clamor en fe.
nos unimos con cada intercesor de oficio que esté en este momento clamando, Señor, para que sea posible esto en el tiempo más corto, Señor, que podamos adquirir, Señor, y poder tener acceso a esas vacunas en el nombre de Cristo. Ponemos en tus manos la vida, Señor, de Adrián Urquía, Señor, que está, Padre, en una segunda contaminación del COVID, Padre, que él está hospitalizado hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos por Adrián, Dios mío, para que levantes su cuerpo, Señor, para que restaure su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, clamamos por Ariana Taylor, Señor, que está peleando con un cáncer de pulmón, Señor. Clamamos, mi Dios, para que tú puedas poner tu mano de sanidad en su cuerpo y reviertas todo mal funcionamiento. De la misma manera por Mercedes, Señor, por José Rojas, Vilma Hernández, por Mateo Argueta, por María del Carmen Rodríguez, por Lisette Chinchilla, por Giancarlo Pozas. Padre, te pedimos consuelo y fortaleza para la esposa, la madre y la familia de nuestro amado hermano Giovanni Santos, que ya partió a tu presencia, Señor. Fortalece, Dios, a toda su familia, a cada amigo de él, Señor, que ha estado en un tiempo de luto, de dolor, mi Dios. Trae, renueva, mi Dios, la fuerza para poder, Señor, comprender, Señor, y aceptar, Padre, tu voluntad, porque sabemos que tú, Señor, tienes una mente ilimitada y ves cosas que nosotros no vemos, y en eso descansamos, Padre. Levantamos nuestras manos hoy, levante sus manitos y dígale: Señor, queremos andar en la calzada de la santificación. Ayúdanos a permanecer en este lugar. Trae, Señor, sanidad a nuestra tierra. Hemos visto indicadores que está sanando nuestra tierra. Padre, creemos, clamamos como intercesores, como centinelas de oficio y de turno. Clamamos para que sanes nuestra tierra en el nombre de Cristo. Padre, te rogamos que no se detengan los cultos presenciales y que, Dios mío, no hayan contagios, que podamos hacerlo en una manera, Señor, segura, pero que no se detengan, Padre, para poder renovarnos. Padre, cada creyente honesto sabe que la congregación es indispensable, necesaria para poder ser renovados, mi Dios. Por alguna razón tu palabra dice que en los tiempos finales, en los tiempos donde se acerca tu venida, que no dejemos de congregarnos, que no nos dejemos de congregar. Así que te rogamos, Señor, que podamos seguirnos congregando, que se vaya sanando gradualmente la tierra, nuestra nación, para que volvamos a tener actividades presenciales. Padre, clamamos, mi Dios, por nuestra patria Honduras, por este nuevo tiempo, Señor. Padre, que estos procesos de elección, Señor, se den bajo el marco de paz, de tranquilidad, de justicia, Señor, que no haya un desorden social, Padre, sino que se lleve a cabo, Señor, de la mejor manera. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada familia que esté escuchando esta transmisión en este momento. Voy a orar por usted en este momento. Levante sus manos. Padre, mira a cada persona, cada familia que en este momento, Dios, está enfrentando desafíos de cualquier tipo. Que venga sobre ellos la estrategia para permanecer en ti. La estrategia, dale la estrategia, Señor. Si es un descanso, que sea un descanso. Si es, Señor, elevar los niveles de devoción, Padre, que podamos hacerlo. Si es, Señor, tener una estrategia para enfrentar pecados cíclicos, también danos el poder, la unción, la sabiduría. Padre, declaramos, Dios mío, que venga sobre cada persona que está escuchando oración y el culto de intercesión en este momento, que venga un influjo de tu poder para permanecer en la calzada de la santificación. Bendigo cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, hermoso Espíritu Santo. Le damos gracias por estar pendiente de esta transmisión. Le ruego que se tome un tiempo para que comparta ahí en las redes, comparta esta transmisión. También le quiero decir que esta semana pues vamos a estar descansando con mi familia. Le pedimos un permiso a nuestro pastor y vamos a estar nuevamente con ustedes el próximo lunes. El próximo lunes ya nuevamente, si Dios lo permite, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.